La sombra en la vida cotidiana. Existen por lo menos 5 eficaces métodos de observarnos a nosotros mismos y aprender algo sobre nuestra sombra. 1. Solicitar el feedback de los demás. 2. Desvelar el contenido de nuestras proyecciones. 3. Examinar los lapsus verbales y conductuales que cometemos e investigar lo que ocurre cuando los demás nos perciben de modo diferente a como lo hacemos nosotros. 4. Investigar nuestro sentido del humor y nuestras identificaciones. Y 5. Analizar nuestros sueños, ensueños y fantasías. Solicitar el feedback de los demás. Comencemos mirando más allá del espejo que nos refleja. Cuando estamos frente a un espejo solo vemos nuestro reflejo tal como lo queremos ver, pero si miramos más allá del espejo nos veremos como nos ven los demás. Si esta técnica nos parece muy difícil, hagámoslo con otra persona. Evoquemos la imagen de alguien que, en nuestra opinión, se esté engañando a sí mismo. Esto quizás no nos resulte tan difícil porque estamos bastante familiarizados con las dimensiones de la sombra de los demás y hasta nos resulta sorprendente que puedan ignorar algo tan evidente. Ahora bien, aunque solo sea en teoría, no podremos dejar de estar de acuerdo, por más que nos empeñemos en negarlo, de que lo mismo que me ocurre a mí le sucede también a usted. Quiero decir que si yo puedo ver claramente su sombra, ante la que usted permanece ciego, no es improbable que usted pueda ver claramente la mía, que tan difícil me resulta de observar y que sí me parece interesante decirle lo que veo de usted, de un modo amable. Obviamente, también es muy probable que a usted le parezca interesante decirme lo que ve de mí, también de un modo amable, por supuesto. Así pues, el feedback que nos proporcionan los demás, la descripción que pueden hacer sobre cómo nos ven, constituye una de las formas más eficaces de tomar conciencia de nuestra sombra personal. Desafortunadamente, sin embargo, el simple hecho de pensar en ello nos hace sentir amenazados y preferimos seguir creyendo que los demás nos ven del mismo modo en que nos vemos nosotros. Las personas que nos conocen bien se hallan en una posición privilegiada para ayudarnos a descubrir nuestras facetas más oscuras. Estamos refiriéndonos, claro está, a nuestra esposa, a alguien que nos importe realmente, los amigos íntimos, los socios o los compañeros de trabajo. Paradójicamente, sin embargo, no parecemos estar muy dispuestos a escuchar lo que puedan decirnos estas personas, que potencialmente son las más adecuadas a nuestro interés, y justificamos nuestra falta de atención con el pretexto de que son subjetivos, están proyectando o tienen intereses en el asunto. Obviamente, resulta mucho menos peligroso escuchar a un extraño que a alguien que nos conoce bien, pero no olvidemos tampoco que la descripción que pueden brindarnos aquellos no será tan exacta como la que puedan ofrecernos estos últimos. Hay que tener en cuenta que las propuestas que presentamos no son fáciles de llevar a cabo. Supongamos que le pido que me dé su feedback y que usted me responde que, en las distintas situaciones en las que nos hemos visto implicados, ha advertido que soy una persona condescendiente. Quizás tenga dificultades en escuchar su comentario, pero no me resultará muy difícil aceptarlo. Es posible que quiera responderle, ¿de qué está hablando? Precisamente lo último que yo querría es ser condescendiente. Pero me callo. Esta respuesta constituye una evidencia substancial de que he tropezado con un verdadero rasgo o característica de la sombra. Cada vez que respondemos exageradamente, a favor, o, en contra, de algo y nos mantenemos inflexibles en nuestra actitud, existen sobradas razones para sospechar que nos hallamos en territorio de la sombra y que haríamos bien en investigar. Pero, aun en el caso de que me resulte extraordinariamente difícil creer que puedo parecer condescendiente, escucho su comentario y lo acepto. Entonces voy a un amigo íntimo, le explico lo que estoy haciendo, y le digo que alguien me ha comentado que me ve como una persona condescendiente. Luego le pido que sea sincero y que me diga cómo me percibe. Quizás me baste con esta nueva opinión o quizás necesite seguir repitiendo el proceso. En cualquier caso, si soy sincero conmigo mismo, debería interesarme por lo que me dicen los demás, sea lo que fuere, a este respecto.
de modo que cuando la opinión de varias personas sea coincidente haría bien en tomar nota de sus observaciones, esté o no de acuerdo con ellos, y dedicarme a examinarlas con detenimiento. Analizar nuestras propias proyecciones. Una segunda forma de aproximarnos a la sombra personal consiste en examinar nuestras proyecciones. La proyección es un mecanismo inconsciente que acontece cuando se activa un rasgo o una característica de nuestra personalidad que permanece desvinculada de nuestra conciencia. Como resultado de la proyección inconsciente percibimos este rasgo en la conducta de los demás y reaccionamos en consecuencia. Así vemos en ellos algo que forma parte de nosotros mismos pero que no reconocemos como propio. Las proyecciones pueden ser tanto negativas como positivas. La mayor parte del tiempo, sin embargo, lo que vemos en los demás son aquellos atributos que nos desagradan de nosotros mismos. Por consiguiente, para descubrir los elementos de la sombra debemos examinar qué rasgos, características y actitudes nos molestan de los demás y en qué medida nos afectan. La manera más sencilla de llevar adelante este trabajo consiste en hacer una lista de las cualidades que nos desagradan de los demás como, por ejemplo, la vanidad, el mal humor, el egoísmo, la mala educación, la avaricia, etc. Una vez hecha la lista, que probablemente será muy larga, debemos seleccionar aquellas características que más odiemos, aborrezcamos o despreciemos. Por más difícil que nos resulte de creer y aún más de asumir, este inventario final nos mostrará una imagen fidedigna de nuestra propia sombra personal. Sí, por ejemplo, he anotado que la arrogancia me resulta insoportable y si además critico de manera inflexible este rasgo en los demás convendrá que analice mi propia conducta para ver en qué medida yo también soy arrogante. Obviamente no todas nuestras críticas son proyecciones de rasgos propios indeseables, pero cuando nuestra crítica sea desproporcionada o excesiva podemos estar seguros de que algo inconsciente ha sido estimulado y reactivado. Como ya hemos dicho anteriormente, para que la proyección tenga lugar la persona sobre la que proyectamos debe presentar ciertos garfios. Si Jim es arrogante, por ejemplo, es bastante razonable que me sienta ofendido por su conducta, pero cuando mi condena de Jim exceda a su falta no cabe la menor duda de que está en juego mi propia sombra personal. Las situaciones conflictivas desatan emociones muy intensas proporcionándonos, por tanto, un terreno excepcional para la proyección de la sombra. En ellas podemos aprender muchas cosas sobre nuestra sombra, ya que lo que censuramos en nuestros enemigos no es más que una proyección oscura de nuestra propia oscuridad. Pero no solo proyectamos cualidades negativas sobre los demás, sino que también hacemos lo mismo con las positivas. En los demás también advertimos rasgos positivos propios que, por alguna razón, rechazamos y nos pasan, por tanto, desapercibidos. No es extraño, por ejemplo, percibir cualidades positivas en los demás sin que exista la menor evidencia empírica que las sostenga. Esto suele suceder, por ejemplo, en el amor romántico y en aquellas ocasiones en las que valoramos positivamente a los demás. Los amantes, cautivos de su deseo por la persona amada, suelen proyectar sus atributos positivos sobre ella. En cierto modo, el rasgo proyectado debe estar ahí, de otra forma la proyección no tendría lugar, pero lo cierto es que la intensidad de la presencia real de ese rasgo en la persona amada suele diferir notablemente del grado en que lo percibe el amante. Susan, por ejemplo, proyecta la dimensión amable y generosa de su sombra sobre Sam y le alaba por su amabilidad, particularmente por su amabilidad hacia ella. Los amigos quizás traten de hacerle ver que, aunque Sam no sea egoísta ni avaricioso, sus demostraciones de amabilidad y generosidad son transitorias, pero Susan, sin embargo, no quiere escucharles. Una vez que hemos quedado enganchados de una cualidad positiva de otra persona podemos proyectar sobre ella todo tipo de cualidades positivas. Esto es algo que ocurre con cierta frecuencia en las entrevistas personales y se conoce con el nombre de efecto halo. En tal caso, la proyección de las cualidades positivas del entrevistador sobre el entrevistado le proporcionarán una considerable evidencia de que se halla ante una persona casi perfecta.
Estos ejemplos ilustran situaciones problemáticas pero demuestran claramente el poder de las proyecciones positivas. Debemos comprender que nuestra sombra contiene tanto cualidades positivas como cualidades negativas. En este sentido, también resulta sumamente interesante enumerar las cualidades que más admiremos en los demás. Así, por ejemplo, cuando nos escuchemos decir, yo nunca podré ser así, haríamos bien en analizar esos rasgos porque es muy probable que formen parte de nuestra sombra dorada. Examinar nuestros lapsus. Un tercer método para explorar nuestra sombra personal consiste en examinar los lapsus linguae, los lapsus conductuales y las percepciones equivocadas. Los lapsus linguae son aquellas equivocaciones involuntarias que nos ponen en un aprieto. La sombra, que es en parte todo aquello que queremos ser, pero que no nos atrevemos a ser, constituye el escenario más apropiado para la manifestación de este tipo de fenómenos. Justificaciones tales como, esto es lo último que hubiera querido decir, o, no puedo creer que yo haya dicho eso, demuestran que si bien la conciencia es la que propone, la sombra es la que suele terminar disponiendo. Anne, por ejemplo, ha aprendido a tolerar todo lo que hacen los demás. Por consiguiente, cuando su amiga Chris decidió, a los 16 años, matricularse en una escuela de modelos, Anne la felicitó aunque internamente pensaba que era una ridiculez. Así, cuando felicitó a Chris por su decisión, su sombra tomó la palabra y dijo, estoy segura de que será una tontería, Madel, extraordinaria. Obviamente, lo que Anne quería decir era, modelo, pero inconsciente de su desaprobación de la decisión de Chris, dijo, tontería, que es lo que realmente pensaba sobre la situación. Los lapsus de conducta son, si cabe, más reveladores todavía. En ocasiones parece que no exista explicación alguna para la conducta aberrante de una persona. En tales casos alguien podría perfectamente decir, no sé qué le ha ocurrido. Jamás le había visto actuar así. Los lapsus conductuales suelen ser conductas que parecen completamente ajenas a la persona que los comete y que dejan atónitos a todo el mundo, incluida, claro está, la persona en cuestión. Existe también otro tipo de lapsus en los que nos presentamos de manera diferente a como pretendemos. Un conferenciante, por ejemplo, que intenta ofrecer un aspecto simpático ante su audiencia puede descubrir luego, sorprendido, que los demás le han visto como alguien muy sarcástico. Una mujer recatada y tímida puede sentirse incómoda en una fiesta ante la conducta de los hombres y ser, al mismo tiempo, totalmente inconsciente de su propio coqueteo, y un hombre que ha sido invitado a dar una breve charla de homenaje a un colega en una comida puede quedarse pasmado cuando su esposa le censura lo amablemente despectivos que han sido sus comentarios. Tales situaciones, tan conocidas, por otra parte, por todos nosotros, nos ofrecen la oportunidad de bucear en nuestro interior y salir beneficiados de ese viaje. En nuestra mano está el hacerlo o no hacerlo. Podemos reírnos de esos lapsus, mantenernos a la defensiva, racionalizarlos o esconderlos bajo la alfombra, pero solo afrontarlos nos permitirá descubrir la oscuridad que se oculta en nuestra sombra, profundizar en nuestro propio autoconocimiento y poner fin a esos embarazosos, inoportunos, y en ocasiones, hasta destructivos, deslices. Investigar nuestro sentido del humor y nuestras identificaciones. Un cuarto método para acceder a la sombra personal consiste en investigar nuestro sentido del humor y las respuestas que suscita en nosotros el humor. La mayoría de nosotros sabe que el sentido del humor suele evidenciar mucho más de lo que se ve a simple vista. De hecho, quien habla en esas ocasiones suele ser la misma sombra. Por otra parte, quienes rechazan y reprimen a la sombra suelen carecer de sentido del humor y se divierten con muy pocas cosas. Veamos, por ejemplo, el viejo chiste de los tres curas de un pequeño pueblo que se reúnen en una especie de grupo de apoyo. A medida que transcurre el tiempo su amistad crece y aumenta su confianza.
Cierto día deciden que ya tienen la suficiente confianza para confesar sus pecados más graves y compartir así su culpa. Confieso que he robado dinero del cepillo, dice el primero. Eso no está bien, afirma el segundo, prosiguiendo. Mi principal pecado ha sido el de haber tenido un asunto con una mujer del pueblo vecino. Entonces, el tercero, después de haber escuchado las desdichas de sus compañeros, agrega, hermanos, debo confesaros que mi mayor pecado es ser un terrible charlatán. ¿Y qué ardo en deseos de salir de aquí? La mayoría de nosotros explicamos que este chiste nos hace reír porque es divertido, pero lo cierto es que nos conecta con el aspecto sombrío del cotilleo y que lo que nos causa gracia es el hecho de identificarnos con el placer que le aguarda al tercer cura, difundiendo por el pueblo los pecados de sus colegas. Obviamente, nosotros sabemos que eso está mal y no desearíamos hacerlo, pero, recordemos que la sombra es, entre otras cosas, lo que quisiéramos pero no osamos hacer. El hecho de que este chiste nos resulte divertido puede permitirnos así profundizar un poco la conciencia de nosotros mismos. Por otra parte, quien niega y reprime a su sombra no encontrará divertido el chiste, sino que lo censurará agriamente. Tal persona concluirá, por ejemplo, que el chiste no tiene nada de divertido y que los tres curas deberían ser castigados por sus pecados. Sabemos que es de mal gusto disfrutar con el dolor y el infortunio de los demás, pero nos resultan muy divertidas las caídas de alguien que patina por vez primera sobre el hielo. En los albores de la historia del cine, una de las escenas que más hacían disfrutar al público era el clásico resbalón sobre una piel de plátano. Nos reímos a carcajada limpia del cómico que nos cuenta sus adversidades. En todas estas situaciones el humor evoca risa como expresión de nuestro sadismo reprimido. No cabe la menor duda de que lo que despierta nuestro sentido del humor, aquello que nos resulta especialmente divertido, puede contribuir a aumentar nuestro autoconocimiento. En los acontecimientos deportivos, especialmente en las competiciones, podemos observar fácilmente la magnitud e intensidad de la sombra. En este ámbito son alentadas e incluso aplaudidas conductas que en otro entorno resultarían censurables e incluso condenables. Hay personas afables en otras circunstancias pueden gritar afirmaciones rayanas en la inducción al asesinato. En cierta ocasión fui a un combate de lucha a realizar una encuesta y tropecé con un grupo de ancianas cuya conducta me resultó tan fascinante que olvidé por completo lo que había ido a hacer. Se comportaron de un modo completamente normal hasta el momento en que los luchadores subieron al ring. Entonces se pusieron en pie, cerraron los puños y comenzaron a vociferar expresiones vicarias de la agresividad de la sombra, tales como: «Mata a ese sucio bastardo. No le dejes escapar. Rómpele los brazos». Analizar nuestros sueños, ensueños y fantasías. El estudio de los sueños, ensueños y fantasías nos proporciona un último camino para tomar contacto con nuestra sombra personal. Aunque digamos lo contrario, todos nosotros soñamos, ensoñamos y fantaseamos, y si prestamos atención a esas actividades podremos aprender muchas cosas sobre nuestra sombra y sobre sus contenidos. Cuando la sombra aparece en nuestros sueños asume el aspecto de una figura de nuestro mismo sexo. En el sueño reaccionamos ante ella con miedo, desagrado o disgusto, igual que lo haríamos ante alguien a quien consideramos inferior. En los sueños huimos de la sombra, la evitamos y frecuentemente experimentamos que nos persigue. La sombra también puede aparecer como una figura difusa a la que tememos y de la que intuitivamente escapamos. Nuestra tendencia habitual ante la sombra consiste en evitarla del mismo modo que solemos hacerlo en la vida consciente. Pero esta figura es nuestra propia sombra o un aspecto significativo de ella, por consiguiente, la actitud más adecuada será la de afrontarla y descubrir qué es y qué pretende. Debemos observar sus acciones, sus actitudes y sus palabras, en el caso de que pronuncie alguna. La sombra, a fin de cuentas, encarna dimensiones de nuestro ser que podrían ser conscientes y, por tanto,
constituye un yacimiento muy provechoso para nuestro autoconocimiento. Quizás insistamos en nuestra negativa a aceptar el hecho de que ensoñamos y fantaseamos, pero lo cierto es que resulta imposible que la mente se mantenga atenta y concentrada durante toda nuestra vigilia. Por consiguiente, ¿qué pensamos cuando no estamos pensando en nada? ¿Dónde va nuestra mente? ¿Qué imágenes o fantasías pueblan nuestro pensamiento? Nuestros ensueños y nuestras fantasías pueden ser tan extrañas y contrarias a nosotros que hasta pueden resultar aterradoras. No se trata de algo que estemos dispuestos a admitir fácilmente ante los demás, y en muchas ocasiones, ni siquiera las aceptamos ante nosotros mismos. Pero negar su existencia es perder otra oportunidad de conocernos a nosotros mismos. En nuestras fantasías y en nuestros ensueños cotidianos podemos descubrir pensamientos, proyectos, deseos y sueños que somos incapaces de aceptar a un nivel consciente. Suelen ser fantasías de violencia, poder, riqueza y sexo. Son ensueños de abundancia en los que conseguimos lo imposible. Una vez más, la sombra se halla dispuesta a compartir su patrimonio si la aceptamos y reflexionamos sobre ella. Concluiremos diciendo que nadie puede tomar por nosotros la decisión de afrontar el mundo de nuestra sombra personal. Por otra parte, cada uno de nosotros tiene una vía de acceso diferente y debe seguir su propio camino. Pero aunque no exista un procedimiento universal para emprender este viaje interno al mundo de la sombra, las recomendaciones que hemos presentado en este capítulo pueden resultar de mucha utilidad.